Y ya voy a hablar de la ponencia de hoy. Yo cuando me dijeron que íbamos a hablar de fotografía submarina, pues dije, qué bien. Yo siempre quiero hacerme fotos así. Es de esto, ¿no? De lo que va la charla, ¿no? Más o menos. Yo pensaba, digo, bueno, pues fotos debajo del agua. Que esto no tiene ningún misterio. Yo he visto un montón de influencers haciéndose fotos de estas. No pasa nada, no es nada nuevo. Pero me han dicho que es algo más complicado. Que es una técnica, se llama fotogrametría, que esto, el que juegue en apalabrados, una palabra buena, ¿eh? Fotogrametría. Y no es hacer fotos debajo del agua, es una técnica que consigue fotos no solamente debajo del agua. Lo clásico de la fotogrametría es conseguir fotos de mapas aéreas. Es decir, fotos aéreas con los drones. Esto es una revolución muy fácil, conseguir fotos aéreas. Pero a nivel submarino es una revolución que está creciente y es mucho más reciente que la aérea. Entonces, pues no es eso exactamente. Me dijeron que era más parecido a esto. Esto sí que creo que los que vienen algo así han hecho. Un tractor, ¿no? Ahí algo así parecido me han dicho que es. Naufragio 3D. Entonces dijo, bueno, vamos a ver si va por ahí la cosa. Yo me he dado cuenta que estar debajo del agua no es tan difícil. Este chiste me ha gustado mucho. ¿No puedes respirar bajo el agua? Y dice, sí se puede. Ahí está. Es que la mente va más rápido a veces. Bueno, cuando hablamos de fotografía, pues mucha gente también desvirtúa un poco lo que es la fotografía. Y es un arte muy serio. Esto también lo he visto por ahí, me ha gustado. Dice, tener esto no te hace un médico, tener esto no te hace un ingeniero. Y entonces, ¿por qué piensas que tener esto te convierte en fotógrafo? ¿Vale? No es cuestión de hacer fotos y ya está. Hablamos de una técnica científica y, de hecho, la charla de hoy la da un arqueólogo y un periodista. Que, bueno, es arqueólogo en funciones, que me ha dicho el arqueólogo, es arqueólogo en funciones. Lo aceptamos como barco. Entonces, creo que podemos hablar de una ciencia muy chula, muy interesante y muy revolucionaria. Yo también pensaba en esto. Cuando haces una foto, un fotógrafo te hace una foto y te dice, ¿qué te parece? Te enseña el fotógrafo. ¿Qué te parece la foto? Y dice, genial. Y habla de otro tema. Y el fotógrafo se queda, es que llevo vosotros más. Llevo 2 meses con la expedición. No me quites la foto enseguida, que esto lleva mucho trabajo. Y bueno, la verdad que pensando en esto de la fotogrametría y lo que van a contar nuestros primeros ponentes de la temporada, pues pensaba en lo que han visto ellos para dedicarse a esta profesión. Esta profesión no es una profesión cualquiera. Yo creo que han visto seguro esto de aquí. A vosotros, entre Rambo, que ya era un fotógrafo frustrado, como veis ahí, haciendo fotos a todo lo que veía. En realidad, lo que pienso que les inspiró para ser esto, hombre, arqueólogo, ¿qué puedo sacar de la arqueología? Pues esto. Javier, no me engañes. Esto ha sido tu inspiración. El látigo se ha quedado fuera, sí, es verdad. Bueno, teníamos aquí a Indiana Jones, el arqueólogo por excelencia, que ser arqueólogo no es ser Indiana Jones, que hay mucha gente que dice, sí, entonces hacéis expediciones súper chulas y ligáis un montón, porque claro, este hombre... Bueno, pues no es exactamente esto, pero si le sumas ser arqueólogo con Titanic, ¿qué sale? A mí me gusta mucho esta película. Sí había espacio en la tabla, sí había. Esto matemáticamente yo lo he estudiado y sí que había espacio. Rose, te pasaste un poco, la verdad. Dice, chico pobre consigue a la chica, luego muere de hipotermia. Es un poco spoiler, pero creo que resume muy bien la película. Bueno, si sumas las dos cosas, pues te sale... Esta es la película real, dice Titanic versión pobre. Te sale esto, que es lo que realmente vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de fotogrametría submarina. Así que damos la bienvenida a 2 personas de la UA excelentes. Javier Muñoz, arqueólogo, José Antonio Moya. Un aplauso para ellos. Cuando nos propusieron hacer esta presentación aquí, después del midnight de la tarde anterior, ¿no?, que fue en la Universidad de Alicante, pues a mí me hizo mucha ilusión. Porque hace muchos años veníamos bastante al Clan Cabaret a traer proyecciones de películas que hacíamos en la universidad, en el taller de imagen, y para mí pues suponía volver, ¿no?, después de un lapso de tiempo importante. Me hizo bastante ilusión. Cuando se lo comenté a Javi me dijo, me encanta, sí. Vámonos. Así que yo he pasado muchas veces por aquí, pero no para dar charlas ni nada por eso. ¿El qué? No te da la luz. Así se te ve mejor. Estás en la oscuridad. ¿Sí? ¿Y qué quieres? ¿Que me ponga delante? Pues sí, no sé si quieres que te vea mejor. ¿Queréis verme más? Te estaba avisando solo. Estaba en la sombra. Gracias. Como buen periodista. Buenos periodistas. Sí, como buen periodista, sí.
No sabía, me ha roto el hilo con la ¿dónde estábamos? Te dije que... Sí, me dijiste que... Ya sabía lo que os iba a contar. Me dijo, me encanta, pero os vamos a confesar una cosa. Nos hemos venido hace, media hora antes y nos hemos preparado la presentación aquí. Así que no está muy preparado, ¿vale? Si nos sale regular, pues nos disculpáis. Sí, no os abuchéis. Os vamos a hablar de lo que pone en ese título, de naufragios 3D, como bien ha explicado Santi, aunque él os ha puesto, el ejemplo del tractor no nos sirve, el ejemplo del destructor ese, nos vamos un poco más atrás, el de Indiana Jones tampoco, ¿no? Tampoco. Nos vamos un poco más atrás en el tiempo. Nosotros trabajamos en época clásica, fundamentalmente, periodo 2000 años hacia atrás, porque de 2000 años para acá nos parece demasiado próximo, ¿no? Y no nos interesa tanto. Os vamos a hablar entonces de la convergencia de una técnica y varias disciplinas científicas que se entrelazan. Os vamos a hablar de fotogrametría subacuática, por lo tanto, fotografía submarina, pero aplicada a la documentación de yacimientos arqueológicos. Y vamos a empezar. Como introducción, cuando hablamos de arqueología subacuática, hablamos de arqueología. La metodología es exactamente la misma. No hay ninguna diferencia. La diferencia es el medio en el que trabajamos, en tierra, y ahora veremos las enormes limitaciones con las que nos vamos a encontrar cuando trabajamos bajo del agua. Precisamente uno de los retos es ese, ¿no? Es aplicar esa metodología minuciosa del registro arqueológico en tierra bajo del agua con todos los condicionantes del medio. La arqueología tiene su principal herramienta en la documentación, en la realización de un registro absolutamente minucioso, como tenéis ahí en un corte estratigráfico que nos cuenta Javi en qué consiste. Es un corte en tierra y al lado el estado en el que queda un naufragio después de varios cientos de años tras el hundimiento. Sí, la arqueología no es exactamente lo que hemos visto en las películas, no es ir a coger una estatuilla de oro que está en una trampa, que quitan la estatuilla y cae una piedra rodando. Habitualmente no nos pasa eso, no siempre. La arqueología es algo mucho más meticuloso. El arqueólogo lo que hace es leer la tierra y al igual que la geología lo que hace es, mediante los sedimentos y estratos que se han ido acumulando tras miles y miles y miles de años, el arqueólogo lo que hace es desentrañar cada una de las acciones humanas que se han hecho a lo largo de la historia. Cada acción que nosotros hacemos en este mundo deja una huella. Cuando construimos una casa, dejamos la huella de los cimientos. Cuando abandonamos la casa y la tiramos, quedan los derrumbes de esas casas. Hoy día, las máquinas constructoras normalmente vacían el solar donde se ha construido, pero en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad lo que se hace es tirar la casa y construir encima. Eso, con el paso de los siglos y de los siglos, crea lo que estáis viendo en pantalla. Una acumulación de huellas que ha ido dejando el ser humano en cada una de sus acciones. El arqueólogo, con la retirada de cada uno de esos estratos, de cada una de esas capitas, de esas acciones que ha hecho el ser humano, tiene que interpretar y averiguar qué es lo que se ha hecho en ese momento determinado. Esto que lo estamos viendo en tierra se hace exactamente igual debajo del agua. Del mismo modo que el ser humano ha cometido una serie de acciones, ha construido casas, las ha derribado, las ha vuelto a construir, ha ampliado la casa. Debajo del agua lo que nos encontramos de forma casi habitual pues son precisamente naufragios. Y el naufragio debe ser tratado del mismo modo que tratamos una excavación en tierra. Y los naufragios o los yacimientos arqueológicos no solo son barcos, aunque la mayoría son barcos naufragados, pero también podemos encontrar restos de estructuras que por el aumento del nivel del mar han quedado sumergidas. Pero la gran mayoría de los yacimientos arqueológicos son naufragios, y los naufragios de naves antiguas, ¿no? Y los barcos naufragados tienen
una gran ventaja es lo que se llama un conjunto cerrado en arqueología y que en tierra, como bien ha descrito Javi, no tiene una correlación exacta, salvo algunas excepciones, como por ejemplo Pompeya, que es el clásico. ¿Qué es un conjunto cerrado? Pues un yacimiento en el que no ha ocurrido justo lo que él ha descrito, la continuidad de las intervenciones humanas, es decir, la alteración. Un conjunto cerrado porque el barco se hundió, como tenéis allí a la izquierda, quedó posado en el fondo del mar y con un proceso postdeposicional se ha ido destruyendo y se ha ido enterrando y se ha quedado conservado. Pero no ha habido otras personas que encima han construido otra casa o han derribado muros y han creado un yacimiento de esta complejidad, como veis aquí. Y además hago un apunte. Mirad un registro estratigráfico y mirad los objetos que hay ahí registrados. Son todo piedras. ¿Vale? Ahí no hay monedas, vasijas, son todo piedras. Pero en el momento en que aparezca aquí una moneda, la podemos contextualizar. Y eso es lo que en la arqueología nos interesa y eso es lo que también nos interesa en el registro arqueológico, el contexto. Por eso los objetos carecen de valor. Por eso luchamos nosotros siempre contra los recuperadores de objetos, los expoliadores. Cualquier objeto arqueológico fuera de su contexto ya no nos aporta información. Tiene que estar rodeado de precisamente esta documentación. Y cuando se excava ocurre lo que en el siglo pasado escribió con mucho acierto el arqueólogo italiano Andrea Carandini. La arqueología es como un libro que al leerlo destruimos para siempre. Yo recuerdo que en la facultad soy de periodismo y de arqueología. ¿Qué le vamos a hacer? Esas cosas raras que pasan en la vida. Me decían que la arqueología es como un libro que cada vez que lees una página la arrancas. Y eso te mete una presión. La arqueología, por definición, es destrucción. Nosotros, si tenemos que excavar eso que estáis viendo en pantalla, iremos eliminando capitas de tierra, sacaremos las piedras, pero claro, estamos alterando el contexto. Entonces, con cada excavación de cada una de esas capas estás eliminándolo absolutamente. De ahí que sea tan importante y al final la arqueología tenga en su base precisamente la documentación de aquello que estamos excavando, cuantitativa y cualitativamente. Cuanto más información recuperemos de ese proceso de excavación, mucha más información vamos a preservar, no solo para nosotros, sino para aquellos que vengan detrás de nosotros y quieran acudir a aquella información que nosotros hemos sacado de la excavación. Por eso es tan importante acudir a técnicas como la que vamos a ver ahora mismo para poder documentar un yacimiento arqueológico. Mirad lo que queda de un barco cuando pasan los años. Pierde todo lo que nosotros llamamos en náutica la obra muerta, es la parte que no va sumergida del barco, y queda enterrada la obra viva. A partir de aquí, a partir del conocimiento y de la documentación de esta parte, luego vamos a ser capaces de reconstruir todo esto, como veréis hacia el final de la presentación. Recordad esta imagen y cómo a partir de aquí luego vamos a levantar el modelo basado en evidencia científica, no un dibujo artístico. Es la diferencia. Me he ido al revés, ¿no? Ya hemos acabado. La base de cualquier excavación arqueológica es esta, es la realización de un mapa, de un plano, de una planimetría. Es la medición y la representación de todo lo que hay allí. Y el dibujo tradicional es la técnica que se utiliza, que se viene utilizando habitualmente, tanto en tierra como bajo el agua. Bajo el agua nos llama la atención, ha puesto algunas diapositivas Santi antes, cualquier cosa que ocurra bajo del agua, que se salga casi de lo normal, nos llama mucho la atención y nos produce sonrisas. Ayer, por ejemplo, ahí tenéis un arqueólogo dibujando bajo del agua a 36 metros de profundidad en un pecio púnico de Mallorca. Esta foto es de hace 2 meses. Vamos a enseñaros algunas cosas inéditas de trabajos muy recientes y también muy importantes. Este es el barco que sale en todos los libros como referencia y que se ha vuelto a reexcavar, que se excavó en los años 70 con explosivos, ahí queda eso, y ¿qué le vamos a hacer? La arqueología a veces. Y ahora, en el 2022, lo hemos excavado con técnicas de excavación sistemática y de registro por fotogrametría. Ayer le enseñábamos esta fotografía, una fotografía parecida a los chavales que vinieron al Midnight,
Y claro, le llamaba mucho la atención esto de dibujar bajo del agua, y les explicábamos pues, que utilizamos, nos hemos traído algunos cacharros para que los veáis, que utilizamos un papel poliéster, unas libretitas que están por ahí encima. Les hacía mucha gracia porque es como la libreta del cole, pero plastificada, con hojas de poliéster, con lápiz, que se puede escribir bajo del agua y no se borra. Si quieres borrar, tienes que borrar con goma de borrar. El agua no diluye el lápiz. Bien, esta es la forma entonces tradicional de realizar la planimetría mediante un dibujo meticuloso. Ahí tenéis la cinta métrica. Este es un metro de carpintero para medir verticales. Metro de carpintero, de estos que se despliegan, pues a última tecnología. Recuerdo que esta foto es de hace unos meses. Este es el croquis acotado que vendría de estos dibujos y que luego pues, se procesa con un programa, pues, normalmente AutoCAD o un programa de vectorización similar, y tenemos el resultado. Esta es una parte perfectamente dibujadas, las secciones, la planta con las medidas, con todas las unidades que luego se pueden ir ensamblando hasta reconstruir el yacimiento completo. Paralelamente al dibujo, desde que se inventa la fotografía se ha convertido en un excelente compañero de trabajo de documentación para ampliar pues, el nivel de detalle, el nivel de registro de la excavación arqueológica. Y os voy a dar unas pinceladas porque no lo puedo evitar, lo llevo en la sangre esto de la fotografía y de la historia, ¿no? Que convergen también, para que veáis, ¿no? Un poco en la línea de lo que hacía Santi antes, ¿no? Gastándonos bromas. Pues mira, este es el primer selfie submarino de la historia, de 1893. Este señor es un Louis Boutin, es el primer fotógrafo submarino, es un francés, era biólogo, por ahí había una biotecnóloga, no era arqueólogo, era un biólogo que trabajaba la biología marina y necesitaba documentarlo. Estos son los equipos de buceo, el buzo clásico, casco con suministros de superficie, un riesgo de narices, y este tipo, el autor, bueno, este tipo, porque es él, esta es una autofotografía, trabajaba de esta forma, metía una cámara de placas de las antiguas, es una cámara que hace fotos de una en una. Es decir, que montaba todo el lío, se bajaba hasta 50 metros de profundidad, llegó a trabajar, 50 metros de profundidad es muchísimo, luego lo veremos. Hacía una foto, le tenía que colgar aquí un barril para que flotara y poder empujar la cámara abajo del agua. Hacía una foto y se subía, desmontaba todo, volvía a montar una placa en la cámara y volvía a bajar si tenía ganas y si no tenía mucho frío, a hacer otra foto. O sea, nada que ver con la foto digital ni tan siquiera con la foto química o analógica de hace 30, 40 años en las que había carretes, ¿no? De 12, 24, 36, algo, ¿no? Pero este hacía fotos una a una. Incluso inventó un flash con magnesio que explosionaba bajo del agua creando una cúpula de vacío y podía iluminar los fondos marinos para recuperar pues la visión en zonas de penumbra. Y lo bueno, era un científico, como Dios manda, es que nos dejó todo su método en un manual, el único manual que existe de esta época, en el que describe todo su trabajo y la técnica para construir todos estos artilugios de fotografía subacuática para que, como ha dicho Santi antes, otros científicos posteriores se aprovecharan de esos conocimientos y pudieran seguir fotografiando bajo el agua. Dando un salto en el tiempo importante y viniéndonos a España, estas son las primeras fotografías finales de los 50, principios de los 60. Este es el yacimiento Punta de Algas, un clásico. Javi se reía antes. Ya digo que hemos preparado aquí la charla un ratito antes de que vinierais y cuando le he dicho, mira, he puesto aquí las fotos del Punta de Algas, se ha echado a reír porque él dibujó estos materiales para la tesis de Jaime Molina, el catedrático de arqueología que ha pasado antes también a saludarnos, pero no se podía quedar. Por eso le he dicho, quédate porque te vamos a citar, le habría pasado la palabra. Su tesis de Jaime es sobre este yacimiento, este es
Julio Mas, hijo, el hijo de Julio Mas, uno de los pioneros de la arqueología subacuática en España, que es Julio Mas, a lo mejor los biólogos lo conocéis porque es biólogo, ahora está jubilado, pero ha sido el director del Centro Oceanográfico de Murcia, ¿vale? Pero su padre empezó a documentar los yacimientos subacuáticos con fotos, además de con dibujos y con planimetrías, con esta cámara, una cámara española de la marca Nenrod, que utilizaba película en rollo. Esta película que los más mayores conoceréis, estos rollos de película de 12, de 24, de 36. Bueno, con 36 fotos ya se podía hacer algo. Ya veréis que imposible trabajar la fotogrametría con este número tan limitado de fotografías. Actualmente la fotografía está presente en todas las excavaciones de tierra y subacuáticas. Antes hemos dicho que en el registro arqueológico debemos siempre de preservar la mayor cantidad de información posible y aparte del dibujo que ha explicado José Antonio, la fotografía nos ayuda no solo a plasmar esos momentos que estáis viendo ahora mismo en la fotografía del hallazgo en sí, sino también de la superficie de la excavación y poder documentar mediante fotografía cada una de esas capas que estamos eliminando y estamos excavando en un yacimiento arqueológico. Mirad, esto es la recuperación del primer lingote de plomo del yacimiento Bou Ferrer, que está en Villajoyosa y que seguramente os sonará. Es un barco del siglo I después de Cristo, que venía de Cádiz a Roma y se hundió, tuvo un accidente, no sabemos lo que pasó, y se hundió enfrente de Villajoyosa. La fotografía capta el primer momento, ¿no? El primero de esos lingotes. Luego se han recuperado más de 20, están en el museo, ahora ya están estudiados, van completamente estampillados con el peso y duplican el estándar de la época, pesan 70 kilos, los normales pesan 35, uno de ellos está en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional, como un unicum de este tipo de materiales, y además van estampillados con el nombre de Nerón, del emperador Nerón. Eso nos da una información brutal, porque con esos lingotes, es decir, era un flete imperial, se lo encargó Nerón para construcción de tuberías seguramente en el imperio. Y el plomo es de la mina de las Carolinas, que está en Jaén. Por isótopos del plomo hemos determinado que esa es su procedencia. Como en el barco han aparecido 2 monedas acuñadas en el año 66, pues ya sabemos que el barco se hundió entre el 66 y el 68, que es cuando murió Nerón. Ese barco se convierte de esa forma en una especie de fósil director. Por paralelos, todo lo que hay en ese barco ya sabemos que está entre el 66 y el 68. Cualquier otro objeto similar a ese, al que no se le asignaba una cronología concreta, ya sabemos que es de ese, que puede pertenecer a ese momento. Claro, esta es la función que cumple la fotografía. Al momento, a nivel periodístico, esto es apasionante, ¿no? Probablemente por eso yo me dedico a estas cosas, porque, primer lingote, ahora los tenemos muy estudiados. Este es el pecio de Ses Fontanelles, esta es una excavación también de este año, una acción estratégica entre las universidades de Cádiz, de Barcelona y de las Islas Baleares, con el Consell de Mallorca, en el que nosotros hemos participado precisamente para hacer la fotogrametría y las fotos, ¿no? Pero fundamentalmente la fotogrametría. Se está recuperando uno de los envases de la tripulación, es un tupperware de la actualidad, ¿vale? de la marinería, de lo que aquí llevaban su pescado seco seguramente para las travesías. Y es un barco que salió de Cartagena y que iba a Baleares y se hundió con unas 300 ánforas. Además, la fotografía también mejora la documentación, registrando, como os he dicho, todo el proceso y luego con otro tipo de fotografías mucho más técnicas. Estas podrían ser de carácter divulgativo y este tipo de fotografías nos está identificando, fijaos, ¿no? Nos está con una carta de color normalizada y después con un programa informático podemos recuperar siempre que queramos los colores originales, independientemente del deterioro que haya sufrido la pieza. O aquí estamos, bueno, este es el pecio esto es del Bou Ferrer y esto es el pecio de Mazarrón, un pecio fenicio que hay hundido en las costas de Murcia, el Mazarrón.
estamos demostrando en esta fotografía que el sistema de protección se está hundiendo y está al punto de tocar una de las cuadernas. Es un barco fenicio, es del sexto o séptimo antes de Cristo, es decir, es un barco de 2700 años, con una importancia científica considerable. Bien, ese papel que juega la fotografía ya es indispensable ahora mismo, se utiliza habitualmente, como hemos dicho, y para hacer fotografía bajo el agua tenemos que resolver dos problemas. Uno es respirar bajo del agua y el otro es proteger las cámaras para que no se mojen y para que resistan la presión. Lo normal es que se utilicen, hay otras cámaras, ¿no? Pero lo más habitual es que utilicemos cámaras normales metidas en carcasas, se le llama así, carcasas subacuáticas, que van a impedir que le entre el agua, pero que van a poder resistir también las altas presiones cuando vamos alcanzando una cierta profundidad. Pero además, no es una simple caja, ¿no?, que protege la cámara. Como podéis imaginar, necesitamos que tengan pues, todos los controles, todo un sistema electrónico interno que conecte la cámara con unos mandos estancos externos para poder operar desde fuera exactamente igual que lo haríamos con la cámara sin carcasa. ¿Me vais a dejar que os saque alguno de mis juguetes? Si queréis la cogéis. Esa es una Evil. Toma, si quieres. Ya me vengo aquí, la dejo. Para los que habéis hecho fotografía bajo el agua, seguramente esto os parece algo habitual. Para los que no, como veis, es una cosa aparatosa. Ayer los niños en el Midnight le dábamos una de estas cámaras y nos decían, pero qué incómodo es esto, madre mía, ¿no? Esto me caigo de cabeza con tal. Claro, porque están diseñadas para trabajar bajo del agua. Aquí fuera es imposible, o sea, eso no lo aguanta nadie. Pero luego, si queréis, os fijáis en detallitos. Debajo de aquella hay unas piezas de plomo para darle como lastre, para que se hundan justo desde esa zona donde están los plomos, y los brazos para los focos, como veis, eso tan ancho, son flotadores para que tiren hacia arriba, para conseguir una ergonomía de trabajo que me facilite la documentación, porque si no es muy incómodo trabajar. Entonces son carcasas diseñadas para cámaras específicas que van ahí dentro y que están pensadas para trabajar bajo del agua. Fuera del agua son horribles, ¿no? Son horribles hasta de transportar, ¿no? ¿Ya no pasa? ¿Se ha acabado la pila de...? Bueno, pues ya está, hemos acabado. Ahora. ¿Ahora? Hace unos años aparecieron unas camaritas, yo las llamo mis cachorritos, cuando se las enseño a los alumnos en una clase. Me suelo llevar algunas de estas GoPro, que es la marca que seguramente os sonará a casi todos, ¿no? Y que aparecieron en el 2004 y supuso una enorme revolución, ¿no? En el 2004 aparecen las cámaras GoPro y aparece también YouTube, una mezcla explosiva. Estas cámaras de acción, que son sumergibles y que con carcasas de protección de aluminio o de plástico nos van a permitir no solo que se sumerjan, sino que las podamos bajar a 40, 60, 100, 200 metros de profundidad. Hay carcasas para esas pequeñísimas cámaras. Mirad la diferencia de tamaño. Luego os enseñaré lo que hacemos con estas cámaras de acción y justificaré el por qué os lo estoy poniendo aquí ahora o contándoos estas cosas. Tiene una serie de ventajas y una serie de limitaciones. Las ventajas son el tamaño, fundamentalmente el coste.
nada que ver con lo que ahora mismo yo les suelo decir a todos los arqueólogos subacuáticos. Doy una asignatura en el máster de Cádiz de arqueología subacuática y les digo a los chavales: tenéis que llevar una cámara de acción, por no decir la marca, ¿no?, una GoPro en el chaleco de buceo. Es decir, esto antes era impensable. Vale, pensar que una cámara de estas vale 5 o 6 mil euros, de estas que tenéis aquí encima, y eso vale 300 euros las GoPro. Es decir, no se justifica ya que ningún arqueólogo subacuático no lleve una camarita de acción en el bolsillo, igual que lleva la libreta y el lápiz. ¿Vale? Esta es una de las revoluciones. ¿Tienen limitaciones? Bueno, tienen limitaciones. Evidentemente no permiten el control que permite una cámara reflex con una carcasa, pero nos va a brindar una herramienta de trabajo interesantísima. Por lo tanto, si estuviésemos en un foro de fotografía, siempre sale esta misma pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué cámara es mejor o con qué cámara? Bueno, pues yo aquí recupero esta cita del fotógrafo Chase Jarvis, que dice: la mejor cámara es la que llevas contigo, ¿no? Si llevas un teléfono con cámara, pues esa será la mejor, porque si tienes que hacer una foto a algo que está sucediendo, esa será tu cámara, ¿no? Así que el espectro ahora mismo de equipos disponibles para trabajar fotografía subacuática en el ámbito científico y en el ámbito de la arqueología es muy, muy, muy amplio, muy, muy interesante. Y os pongo esta foto porque yo coincidí con este señor, es un arqueólogo de Reino Unido. Coincidí con él en un congreso en Málaga y hablando de... Este soy yo, con una de estas cámaras. Y trabajando con un equipo no de buceo autónomo, sino con suministro de superficie, otro equipo habitual, ¿no?, para trabajar. Mirad, no sé si os dais cuenta, pero aquí lleva 2 GoPro con 2 foquitos. Y hablando con él en el congreso, le decía: yo estoy utilizando para hacer fotogrametría las GoPro, las cámaras de acción, montadas en pareja, y las sincronizo, como ahora después os explicaremos, porque claro, teniendo que hacer cientos, miles de fotos, ya me estoy adelantando un poco a lo que viene después, y el tío ahí me dice: yo también. Digo, ¿cómo? Habíamos llegado los dos a la misma solución, él allá en Reino Unido, yo aquí en Murcia y en Alicante, ¿no? Habíamos llegado a la misma solución. Y dije: mándame una foto. Y me mandó esta. Y me costó ver dónde las llevaba. Las lleva ahí como una cosa más, ¿no? Claro, lleva todo su cacharrerío y ahí lleva su equipo. Luego os enseñaré cómo trabajamos con estas cámaras sincronizadas y cómo levantamos modelos 3D bajo el agua. Por lo tanto, esas cámaras tienen una función interesante, igual que estas también. Os voy a dar 2 pinceladas y le pasaré la voz enseguida, la palabra a Javi. Os he dicho, tenemos que proteger las cámaras para que funcionen bajo del agua y tenemos que respirar bajo del agua. Para respirar bajo del agua vamos a utilizar normalmente aire comprimido y normalmente sistemas o escafandras de circuito abierto, es decir, respiramos de una botella con el aire a presión y expulsamos el aire. En función de la capacidad de la botella y de la presión a que las carguemos, normalmente 200 atmósferas, vamos a tener una determinada autonomía, ¿no? Vamos a poder estar un determinado tiempo bajo el agua. Esto así a grandes rasgos, para no entrar en consumo de litros por minuto y todas estas cosas. Cuanto más grande sea la botella y más presión, pero lo estándar son 200 atmósferas, a veces 300. Las ruedas de un coche están cargadas a 2-3 atmósferas y aquí tenemos una atmósfera de presión. 200 atmósferas es muchísimo, 300 es muchísimo. Eso multiplica la capacidad en litros y si nuestro consumo aquí es de 20 litros por minuto, pues multiplicamos la capacidad, porque si no, con una botella de 10 litros duraríamos medio minuto bajo del agua, ¿vale? Eso así a grandes rasgos. También actualmente se están empezando a utilizar recicladores, es decir, equipos de buceo que utilizan reciclan el oxígeno que expulsamos y nos lo devuelven al sistema de respiración, para que con equipos mucho más pequeños, es este que tenéis aquí, con equipos mucho más pequeños podamos estar más tiempo bajo del agua sin necesidad de ir tan cargados como va cuando vamos a grandes profundidades. O suministros de superficie, como el del buzo de Reino Unido que hemos visto antes, o como este sistema que es el que hemos utilizado en
en Mallorca hace unos meses, ¿no? El barco está arriba y para las paradas de descompresión nos suministra el oxígeno directamente, con lo cual ese tiempo de aplazamiento del ascenso, del que ahora os hablaré, lo hacemos ya desde la superficie. Y ahora mismo, bueno, esta es una foto excepcional, estos no somos nosotros, esto es el pecio de Antiquitera, os sonará seguramente por el mecanismo, ¿no? Fue un hallazgo importantísimo y es uno de esos pequeños grandes misterios que quedan en la arqueología, y es un hallazgo en un pecio, en este pecio de Antiquiteria, de la famosa máquina de Antiquiteria. Es una máquina que sabemos que se fabricó probablemente en la Grecia oriental. Se especula que puede ser algún sistema para medir los astros, o el cálculo de la circulación de los astros en el orbe y demás, pero no sabemos exactamente lo que es. Está compuesto por una serie de engranajes y ha supuesto, aparte del resto de objetos que portaba el barco, que además llevaba esculturas y llevaba una serie de elementos que no son habituales encontrar en los barcos hundidos. Pues bueno, no sé qué profundidad está. A 100 metros. A 100 metros. Me imagino que es complicado el bajar y el recuperar esos objetos, y campaña tras campaña se ha ido recuperando, y en la última campaña precisamente se ha recuperado un fragmentito de esta maquinaria, lo cual nos está aportando una hojita más para recomponer el libro de la historia. Los terraplanistas dirían que es extraterrestre, obviamente, pero aquí tenéis a un equipo de arqueólogos. Esta es una foto bastante excepcional porque están con sistemas usando mezclas, sustituyendo el nitrógeno por helio para evitar la narcosis, y con equipos de recicladores también. Están a 100 metros excavando, como veis. Bueno, hay el equipo de arqueólogos alrededor de esta foto. Es de esta última campaña en la que han encontrado ese trocito, ¿no? Al final, para respirar bajo el agua, pues como hacía Mortadelo, ¿no? Que ya sabía de esto mucho, o como hace este chico, que es Fernando Candela, de Crevillente, de aquí de Alicante, preparándose para una inmersión en Calpe a un submarino alemán que está a 90 metros de profundidad. Este sí que explora esos pecios de las guerras y todas estas cosas pero fíjate cómo va de cargado. Bueno, pues estos dos amigos al final lo que tienen que hacer es ir con mucho equipo y donde nada absolutamente es prescindible. Hace falta todo eso que se lleva, no hay nada gratuito ahí. Todo esto nos lleva a una serie de condicionantes y lo voy a contar muy rápido. Bajo del agua tenemos poco tiempo, de ahí el título una parte del título de esta charla, o como le queráis llamar. Tengo prisa, ¿no? Dice, fotografía de espacio que tengo prisa. Bajo el agua tenemos el tiempo limitadísimo por el frío. Estábamos en enero trabajando en Mallorca a 2 metros de profundidad, con equipos, algunos compañeros con traje seco, otros con semisecos, es decir, con ropa, con trajes adecuados, y estábamos tiritando porque las inmersiones pues allí eran 2-3 horas con un frío que pela este invierno pasado. El frío, la fatiga, el cansancio y la autonomía del aire que llevamos en la espalda, del aire comprimido, y sobre todo por los límites que nos imprime respirar aire. Recordad que el aire es aproximadamente un 20% de oxígeno, que es el gas que nosotros metabolizamos, y el nitrógeno es el gas inerte que hace de vehículo transportador del oxígeno en nuestro cuerpo. Es muy puñetero. El nitrógeno entra en nuestro cuerpo y sale, es como Pedro por su casa, ¿no? Pero nos fastidia cuando estamos a una determinada profundidad y durante un determinado tiempo, porque nuestro organismo se va saturando de nitrógeno, como una esponja que se empapa y que, si subimos de golpe, libera todo ese gas en forma de burbujas que pueden pasar al torrente sanguíneo y producir un embolismo gravísimo o incluso mortal. Por lo tanto, el nitrógeno es el enemigo del buceo, uno de los factores limitadores. Además, a partir de 30 metros es narcótico y produce eso que se llama,
borrachera de las profundidades, ¿no? Borrachera no tiene nada porque es una merma de nuestras capacidades cognitivas allá abajo y por lo tanto entramos en un proceso muy, muy peligroso, ¿no? de probable descontrol de todos los parámetros de la inmersión. Todo eso se controla matemáticamente con modelos, con unas tablas convencionales que llevamos siempre colgando. Por ahí os he traído algunas, siempre como respaldo, como backup, pero actualmente, desde hace ya unos años, controlamos toda nuestra inmersión con un ordenador de buceo que nos indica todos los parámetros y nosotros le podemos también marcar cuáles son nuestros límites, ¿no? Aunque él, en función de la automatización de las tablas, nos va a decir cuánto tiempo nos queda para estar en esa cota, incluso el aire que nos queda también. Al final, el nitrógeno nos obliga, esa saturación de nitrógeno nos obliga a hacer un aplazamiento, si queremos estar mucho tiempo bajo del agua, a hacer un aplazamiento del ascenso, las famosas paradas de descompresión, que son aburridísimas. A veces, para media hora de trabajo, podemos estar 40 o 50 minutos de ascenso en paradas de 3 en 3 metros. Ahí tenemos una parada clásica de esas largas de 30 a 40 metros en el yacimiento Bouferrer, en Villajoyosa. Y bueno, nos buscamos la vida para entretenernos. Ahí estamos con el cubo de Rubik, ¿no? Que es un juguetito que nos viene muy bien porque es plástico, no se deteriora, lo llevamos en el bolsillo y uno se echa allí. A veces una partida de cartas también, plastificadas. Nos lo tenemos que tomar así, porque si no, una campaña de 1 mes o de 2 meses, todos los días, bajando 2 veces para trabajar media hora y estar colgado ahí en la cuerda durante 40 o 50 minutos, bueno, el cubo no veáis cómo sale al final. Por lo tanto, la jornada laboral de un arqueólogo bajo el agua se reduce muchísimo. Ahí tenéis el límite de lo que se llama la curva de seguridad para poder subir a la superficie sin hacer paradas de descompresión. Aproximadamente, estos son valores aproximados, es esta regla de los 3 que le llamamos, que son 30 minutos a 30 metros, tendríamos que parar 3 minutos a 3 metros. Por lo tanto, a partir de esta profundidad y de este tiempo, todo se va a multiplicar, llegando a esa situación que os he descrito antes, muchas veces para estar, a ver, de memoria, estábamos en Mallorca a 36 metros de profundidad, hace un par de meses hacíamos 25 minutos de fondo, sí, y unos 25 minutos de descompresión. Y cuando se nos iba el tiempo y nos íbamos a 30 o 35 minutos, teníamos que estar 30 o 40 minutos de descompresión. Es decir, llega un momento en que se da la vuelta y estamos más tiempo colgados, descomprimiendo, que trabajando bajo del agua. Bueno, todo este rollo, todas estas curiosidades, es para indicaros, ¿no?, esos factores de limitación. Los otros tienen que ver con la luz y cómo se comporta en el seno del agua. Y os lo cuento muy rápido, en los primeros 10 metros solamente de columna de agua ya perdemos el 50% de la intensidad de la luz del sol. Es decir, que vamos a trabajar siempre con déficit de luz. Bajo del agua nos vamos a encontrar con ese gran problema. Pero además la columna de agua funciona como un filtro selectivo de longitudes de onda. Por lo tanto, vamos a ir perdiendo los colores a medida que descendemos. Primero absorbe las longitudes de onda más largas y vamos perdiendo los rojos, los naranjas, los amarillos, los verdes. Por eso a unos 30 metros de profundidad ya estamos en una monocromía azul, porque son los únicos colores, las longitudes de onda más cortas, las únicas que consiguen penetrar a esas profundidades. Por lo tanto, si queremos trabajar y recuperar los colores, no tendremos más necesidad que iluminar con luz artificial, porque si no todo será de un tono azulado. Ahí tenéis 2 fotos con luz ambiente, la de la izquierda a 36 metros de profundidad, es el pecio del SEC, Javi, y mira lo que sale por aquí. ¿Te gusta, eh? Sí, ese negrito. Bueno, pues es en el mismo yacimiento, a 36 metros de profundidad, pero iluminando con focos, y aquí pues empieza a salir material, bueno, ya ves, ¿no? Barniz negro. Esto es un lingote de cobre. Una torta. Una torta, sí. Y bueno, una infinidad de materiales
También de esos que a la gente le gusta, hay que decirlo, también salían cuentas de oro, cuentas de collar de oro y piezas de metales valiosos. Pero para nosotros, bueno, a mí me gusta más el lingote de cobre. Sí. ¿Qué quieres que te diga? De hecho, en el Bou Ferrer, al final, lo que realmente nos ha dado información es aquello que a priori igual no tenía por qué tener tanto valor, entre comillas, entiéndase ya el valor, ¿no?, del que hablamos, porque el lingote nos ha dado información sobre de dónde venían, a dónde iba, quién había cargado el barco, probablemente cuál es el propósito del viaje todo. del barco. Entonces, pero eso, el valor está no solo en el objeto en sí, sino en el sitio donde ha aparecido. Entonces, volviendo un poco a lo que comentaba antes José Antonio, recuperar un objeto del sitio arqueológico dentro de su contexto es lo que realmente convierte en un tesoro al objeto. La palabra tesoro, que a mí no me gusta mucho en arqueología, sí que la puedo aplicar cuando está dentro de un contexto y nos está explicando y nos está hablando del pasado de ese objeto y el por qué, todas esas preguntas que le formulamos muchas veces a los objetos, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué está ahí? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Bueno, aquí tenéis, mirad, la fotografía y luego la fotogrametría que os enseñaremos. Mirad, estas son todas las marcas que hacemos para indicar absolutamente todos los clavos, las lengüetas, las mortajas de unión de las maderas para estudiar la arquitectura naval del barco. Es decir, aquí estamos a 36 metros, inmersiones de 25-30 minutos, 2 veces al día, jornada laboral reducidísima para hacer todo este trabajo. ¿Vale? Aquí con las mangas de succión. Y además hay una realidad con la que nos encontramos habitualmente y es el agua turbia. Antes hablaba él del oxímoron, ¿no? Ha hecho una broma Santi con esas contradicciones y a mí me ha recordado esto, porque fijaos, cuando un barco se hunde sobre un fondo de roca y a poca profundidad, pues lo normal es que luego, después de unos años o de unos cientos de años o de unos miles de años, no quede nada, ¿no? Porque la madera con los temporales encima de la roca al final se va deshaciendo y se va deshaciendo. Pero si el barco tenemos la suerte que queda posado en un fondo fangoso, pasa lo que veíais en esa primera diapositiva, se va hundiendo, sobre todo la parte, lo que conocemos como obra viva del barco, y queda enterrado. Claro, los fondos fangosos, que son, o sea, esa ventaja que se haya posado en ese fondo y no en un fondo rocoso, en un fondo fangoso, y a una cierta profundidad, como por ejemplo el Bou Ferrer a 25 metros, donde los temporales y las danas y todo esto ya no le afecta, tiene la contrapartida de que nos encontramos con esto. Este barco está a 2 metros de profundidad y hay que sacarlo, lo vamos a sacar en enero. Bueno, lo vamos a sacar, lo va a sacar, pero estar ahí en el equipo, ¿no? Ahora, después os contaré una de las bondades de la fotogrametría, aplicada a la ingeniería precisamente para la extracción de este barco. De Mallorca, el barco de Ses Fontanilles. Pero esto es el Bou Ferrer, el barco del que habéis visto algunas fotos, y esta es una realidad, ¿veis algo ahí? Es una realidad con la que nos encontramos. Ahí está el arqueólogo excavando, tan feliz, pero bueno, está en un fondo de fango que ha preservado el yacimiento en unas condiciones increíbles, pero nos encontramos con eso. Por lo tanto, estas fotos... perdón. Joder. Estas fotos no nos están dando toda esa información que buscamos con la fotografía. Si ponemos focos en esas condiciones, pasa como cuando conducimos un coche con niebla y ponéis las largas y ponéis las cortas y se ve un poco más, ¿no? Y si ponéis los antinieblas se ve más. Se ve más porque los antinieblas no es que sean amarillos, ni blancos, ni verdes, es que están orientados hacia abajo. Pasa lo mismo bajo el agua. Si nosotros ponemos los focos frontales en la cámara, como lleva nuestro teléfono, ¿no? Cuando le ponemos la luz para hacer las fotos, si iluminamos frontalmente, la turbidez en el agua se produce porque hay partículas en suspensión, que pueden ser de procedencia orgánica también o de sedimentos. Lo que tenemos es esto, la propagación de la luz en línea recta, rebota contra las partículas y la devuelve, ¿no?, esa reflexión también en línea recta directamente contra el objetivo de la cámara. Y no conseguimos
Bueno, conseguimos el mismo efecto si ponemos las largas cuando hay niebla y vamos conduciendo. Esto. Por lo tanto, la técnica es utilizar brazos articulados que separen mucho los focos del eje de la cámara, no utilizar los focos aquí delante. Y de esta manera y con esa técnica conseguimos que en esa fotografía de antes, con ese nivel de turbidez, conseguir este nivel de definición. Estas son fotos de esa situación que hemos visto antes. Y un proceso de documentación completo, con una calidad que nos permite el registro del que os ha hablado Javi antes, un registro de colores, de formas, después, como veremos, una planimetría del yacimiento, a pesar de que yo muchas veces cuando estoy haciendo estas fotos miro a través del visor de la cámara porque veo más que cuando retiro la cabeza y veo una mancha turbia, ¿no? Es decir, conseguimos con esa forma de iluminar que la cámara vea más de lo que estamos viendo nosotros. Por lo tanto, dibujo y fotografía. Entre el dibujo y la fotografía se está creando un nuevo escenario en la documentación de las excavaciones terrestres, pero también subacuáticas. El dibujo empieza a ceder protagonismo ante las bondades de la técnica que da origen, ¿no?, a esta conferencia de la que os ha hablado Santi antes, la fotogrametría. El dibujo es un proceso muy lento, muchas veces lo hemos utilizado apoyándonos pues, de sistemas como estos, de bastidores, para obtener una precisión muy fiel, y la fotogrametría, que es el sistema mediante el que con una serie de fotografías vamos a poder registrar con una precisión, que ahora me corregirá Javi si no, una precisión actualmente mayor que el error que produce la mina del lápiz al dibujar, es decir, ya estamos en esos niveles, nos va a permitir avanzar en el proceso de documentación de una forma muy rápida. A ver, vamos a volver un poco al principio, cuando veíamos el dibujo de la sección de arqueológica, y hemos dicho que era sumamente importante utilizar todo tipo de técnicas que nos propiciasen salvaguardar cuantitativa y cualitativamente todo aquello que estamos sacando en una excavación arqueológica. Tal como habéis visto, hasta hace muy poquito, digamos que las dos técnicas que existían para poder documentar un yacimiento arqueológico, ya fuese debajo del agua o en tierra, era por un lado el dibujo, que como veis, pues bueno, es un sistema muy rudimentario en el que estamos con una cinta métrica. Debajo del agua, pues nos auxiliamos también con cintas métricas de las habituales, y en tierra, pues exactamente igual. Y por otro lado, la fotografía. Pero hemos visto en el medio subacuático cuál era el problema, ¿no? Bueno, o los problemas que se suman a la hora de documentar con fotografía. Turbidez, iluminación, el tiempo que tenemos. En tierra podemos estar en verano desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, tranquilamente en el campo, y una sola persona puede estar documentando el yacimiento arqueológico. O te pueden estar ayudando el mismo operario, que no tiene por qué tener formación arqueológica, y te puede estar ayudando en el cerro o en el yacimiento arqueológico en el que estés. Debajo del agua es totalmente distinto. Tienes por un lado un tiempo súper tasado. Igual puedes en un día estar 40 minutos o media hora en el yacimiento. ¿En qué empleas esa media hora? ¿En excavar? ¿En dibujar? ¿Documentar? ¿Qué haces? Y luego, por otro lado, las personas que pueden bajar al yacimiento arqueológico ya no son operarios, sino que tienen que ser arqueólogos o personas que están cualificadas para poder bajar. Por lo tanto, estábamos en un punto en el que el dibujo y la fotografía, los elementos tradicionales de documentación arqueológica, se nos estaban empezando a quedar un poquito cortos a la hora de registrar el yacimiento arqueológico. Y es ahí cuando interviene la fotogrametría. ¿Qué es la fotogrametría? De esto que estamos hablando, ya lo hemos nombrado como 40 o 50 veces, y muchos de vosotros estaréis preguntando, bueno, ¿y qué es eso de la fotogrametría? La fotogrametría es una técnica que nos permite extraer de fotografías objetos en 3 dimensiones. Es decir, vamos a convertir algo que estamos viendo en 2D
una fotografía, vamos a convertirlo en un objeto tridimensional. ¿Esto qué nos va a propiciar? Que por un lado vamos a obtener el relieve del elemento que estamos fotografiando. Y por otro lado vamos a poder extraer de ahí toda la información planimétrica, de color, de forma, es decir, todo aquello que podíamos extraer antes, pero ahora con una precisión, como ha dicho José Antonio, milimétrica. Que, bueno, pues dibujándolo con una cinta métrica, pues os podéis imaginar la cantidad de errores que se pueden acumular. Imaginaros dibujar esta estancia con una cinta métrica y si estuviésemos a la intemperie, el aire que te mueve la cinta métrica, oye, que son 15 y el otro ha habido 14 y al final te pones ahí a sumar y a ver y se crean una serie de errores que son una barbaridad. Con esta técnica estamos acudiendo, yo creo que estamos ya en el cenit de la máxima capacidad que tenemos ahora mismo para documentar cuantitativa y cualitativamente al máximo nivel un yacimiento arqueológico. ¿Cómo conseguimos el modelo tridimensional? ¿O cómo conseguimos obtener un modelo 3D a partir de fotografías? Y ahora es cuando uno de letras os va a explicar el funcionamiento de un algoritmo. Que a mí me sigue, bueno, no voy a explicarlo evidentemente, a mí me sigue pareciendo brujería, eso que pasa en el software, pero sí que os voy a explicar, o voy a tratar de explicar cómo funciona la fotogrametría, dónde está la base de la fotogrametría. Como podéis ver en la imagen, la cámara fotográfica se desplaza realizando fotografías en las que obtienes un 50% de la fotografía en la fotografía siguiente. Es decir, cada fotografía comparte un 50%. La fotogrametría lo que hace es ir comparando cada una de las fotos que hemos realizado de una superficie y encontrar puntos homólogos, píxeles. La fotografía se compone de píxeles en imágenes de mapa de bits. Ya sabemos todo lo que es esto, afortunadamente. Y lo que hace es ir localizando ese píxel en cada una de las fotografías y lo acaba convirtiendo en un vector, es decir, en un punto con 3 coordenadas en el espacio, X, Y y Z. De modo que, después de analizar lotes de 500, 600, 900 fotografías, lo que acabamos obteniendo es una gran maraña, una gran nube de puntos formados por vectores. Y tenemos el elemento tridimensional del espacio que hemos fotografiado. Todo esto lo hacen, hoy día ya hay softwares en el mercado superpotentes que se están utilizando para este tipo de cosas. Están muy automatizados, no hay que saber cómo funciona el algoritmo, sino simplemente cómo funciona el software para procesar y para poder obtener ese modelo tridimensional. Pues, gracias a esta técnica hemos podido conseguir que ese dibujo que hubiese costado de hacer de forma manual, ¿cuánto? Pues días y días de trabajo, probablemente un equipo durante toda la campaña. Es que una pareja de arqueólogos trabajando durante un mes. ¿Se ha podido obtener mediante fotogrametría en cuánto? Eso se conseguía hacer en una inmersión. En una inmersión. 40 minutos. 40 minutos. Y el trabajo de postproceso, es decir, el trabajo en el cual yo proceso esas fotografías, fabrico el modelo tridimensional y extraigo esas vistas cenitales, esos dibujos, ya se hace en el gabinete, ya no hay que hacerlo debajo del agua. Por lo tanto, la fotogrametría ha llegado para poder ayudarnos a avanzar mucho más rápido, tanto en la excavación de los yacimientos arqueológicos, como para también obtener muchísima más información y de una calidad, como podéis ver, que está fuera de toda discusión. Por lo que podéis ver, pues bueno, es el salto aquí en la arqueología y en la documentación de restos arqueológicos con esta técnica ha sido una auténtica revolución. Mirad, esto es una trinchera, le llamamos la trinchera de excavación del yacimiento de Villajoyosta. Esos son 12 metros de ancho, es la manga del barco, la proa está hacia aquí y la popa hacia allá. Son 33 metros de barco, de eslora, y esto tiene unos 6 metros, ¿vale? Unos 6 metros por unos 12 metros. No es el barco así, fijaos
la quilla por donde corre. Aquí está la zona que llamamos la carlinga, que es donde apoyaba el mástil. Y bueno, esta trinchera ha bajado 3,5 metros en estos 3-4 pisos de ánforas. Va cargado con unas 4.000 ánforas. Incluso puede tener una segunda función. Nosotros lo estamos utilizando también para marcar piezas singulares. En este caso, que veis tanta acumulación, es porque están puestos sobre las ánforas, sujetos al cuello de las ánforas. Y luego, cuando sale ese material al museo, hacemos una cobertura 360, es decir, hacemos una fotogrametría de cada objeto, de manera que tenemos la fotogrametría del yacimiento y la fotogrametría individualizada de cada uno de los objetos que hemos sacado. Y después digitalmente lo podemos reintegrar en el modelo. Fijaos la potencialidad de esto, es decir, podemos siempre, en cualquier momento, recordad la primera diapositiva, la broma que hacíamos, ¿no? La arqueología es como leer un libro en el que arrancamos cada hoja que leemos. Pues ahora arrancamos la hoja, pero la tenemos ahí y apretándole a un botón la podemos volver a poner digitalmente en el sitio. Esto, desde luego, no se conseguía con el dibujo, es una de las grandes ventajas de estas técnicas digitales. Si no nos da tiempo... Sí, claro. Hay veces que por el tiempo, bueno, por miles de razones, la casuística puede ser muy variada. No es posible hacer esas grandísimas coberturas. Puede ser por tiempo, puede ser por visibilidad. La anterior cobertura que habéis visto, donde se ve la zanja, es porque en ese momento se reunían una serie de cualidades del agua que permitía poder fotografiar toda la superficie del yacimiento. Hay veces que por tiempo o por visibilidad solo podemos fotografiar trocitos. Entonces, la introducción de esos targets o el uso o el trabajo por grupos nos va a permitir también, con este tipo de software, con fotogrametría, poder luego unir como un puzzle cada uno de los modelos fotogramétricos que realizamos de forma separada cuando estamos trabajando. Entonces, como veis, es una herramienta que tiene una plasticidad y nos ofrece una serie de posibilidades que es que sí, era impensable hace 15 años. O menos. 10 años. Sí. Me he ido para atrás. Aquí. Bueno, esto es un ejemplo de lo que está contando Javi. Este es la parte de arriba, el dibujo de arriba hecho en los años 70-80. Es un barco, la Madrash de Jans, un barco en la costa francesa paradigmático, un gran velero de comercio, todavía más grande que el Beau Ferrer, un barco de casi 40 metros y 5.000 ánforas. Y bueno, yo no sé cuánto tiempo dedicarían a técnicas de dibujo convencional, no sé cuánto tiempo dedicarían a hacer esta sección de una parte de la carga de ánforas, que como veis es muy parecida a una sección que nosotros hicimos para determinar cuántas capas de ánforas llevaba el Beau Ferrer por fotogrametría. Yo no sé decir cuánto tardarían en hacer esto. ¿Tú qué crees? Bajo el agua, probablemente una campaña a 30 entera. metros, una campaña entera. Probablemente esto está hecho en 6 minutos. Estos son 40 fotos, es una sección. Lo hice en un rato. Dije, voy a hacer porque teníamos un debate de si había 3 o 4 capas de ánforas y dije, ahora mismo hay un corte ahí presente, voy a tirar 40 fotos. Procesamos y analizamos en laboratorio, no bajo del agua, y descubrimos que en efecto hay 4. Parece mentira que esto haya que debatirlo en el laboratorio, pero es que bajo del agua no tienes tiempo para nada, como para ponerte a discutir que son 3, que son 4, que yo veo una donde tú no la ves. Vale, entonces, fijaos, unos 6 minutos, de hecho lo hice en un rato durante la inmersión. Y claro, además de los modelos tridimensionales nos permiten... Sí, todo eso, como esa sección que hemos visto al inicio de la charla, bueno, pues es una sección que se haría probablemente con una cinta métrica, se iría acumulando cada uno de los dibujos que se han hecho a lo largo de una campaña. Con la fotogrametría digital del modelo tridimensional podemos extraer todo tipo de información. Podemos extraer vistas cenitales,
podemos extraer dibujos en detalle, donde podemos dibujar perfectamente en detalle, como veis, las cuadernas, todas las maderas del fondo del pecio. Podemos extraer secciones, es decir, es un modelo tridimensional, por lo tanto podemos extraer absolutamente todo. En el caso, por ejemplo, de la arqueología subacuática, ya estáis viendo que predomina un monocromismo que es bastante llamativo, pero imaginaros también utilizando esta técnica en arqueología terrestre. Podemos además no solo documentar formas, sino también el aspecto colorimétrico que tiene realmente los objetos que estamos documentando. Es decir, estamos preservándolo absolutamente todo. Entonces, y lo que comentaba antes, cada vez esta técnica nos va a permitir almacenar más información para que los arqueólogos del futuro puedan volver a esta información que está sin alterar y puedan volver a investigar y probablemente con técnicas que dentro de 20, 30 o 40 años, que hoy día ya ni se nos ocurre imaginar, gracias a esta preservación, a la preservación tridimensional de los objetos que hemos sacado en un yacimiento arqueológico, puedan aún extraer muchísima más información. Sí, podemos encontrar seguramente analizando esto. Mirad, esto es una ortofoto, es decir, del modelo tridimensional. Podemos hacer vistas en planta, corregidas ortofotográficamente, es decir, sin error. El software corrige la esfericidad de las lentes y nos da este tipo de imágenes que luego, con un software de dibujo como Photoshop, podemos llevar a la lámina para publicación sin haber pasado por el dibujo. Es decir, lo que tenemos es un dibujo ya publicado sin haber utilizado en ningún momento el lápiz y el papel. Es decir, venimos de la ortofoto, que a su vez viene del modelo 3D. Este es uno de los software de procesado. Por lo tanto, las posibilidades son muchísimas. Esas ortofotografías nos permiten identificar como si estuviésemos trabajando con un dibujo convencional, solo que esto, que es un 3x3, es la zona del pañol de alimentos de este barco, pues está hecho en 15 o 20 minutos. Y es el modelo real de los objetos. Imaginaros dibujar esto a mano, no deja de ser una interpretación de lo que estamos viendo. Cuando nosotros dibujamos, por muy buenos que seamos dibujando, estamos interpretando y estamos analizando algo que estamos viendo y lo estamos reflejando en el papel. En este caso no, en este caso viene todo de la fotografía, es decir, viene todo de información real no interpretada. Estamos obteniendo un modelo tridimensional. El detalle ahora mismo de la fotogrametría, bueno, evidentemente la fotogrametría no vive de los arqueólogos, sino que los arqueólogos nos aprovechamos de la fotogrametría. Hoy día la fotogrametría es usada, como os podéis imaginar, en un montón de oficios y por ejemplo, se me ocurre ahora el mundo del videojuego. Ahora ya nadie se pone a modelar una mesa, una silla o un vaso, sino que con fotogrametría digital puedo hacer el modelo fotogramétrico, tener el objeto y meterlo en un videojuego. Pues la fotogrametría, imaginaros, es que ha abierto una serie de posibilidades que la verdad es que son asombrosas. A nosotros nos sirve, bajo el agua, venciendo el reto, ¿no?, de las, como os pongo ahí, de las grandes coberturas, para hacer de una forma muy, muy rápida sistemas de registro, pues por ejemplo que es el que estamos haciendo ahora en la universidad, de uno de los barcos emblemáticos, ¿no?, que hemos hablado antes, es el Mazarrón 2, que está en la costa de Mazarrón, en Murcia, pero que está protegido por una caja fuerte, porque está en 1,5 metros de profundidad, le afectan, como decíamos antes, ¿no?, los temporales. Entonces se excavó, se retiró la carga y se hizo este sistema de protección que se ha ido deteriorando en 20 años que lleva instalada hasta el estado actual, que es este que veis aquí. Y nosotros lo que hacemos es estamos haciendo para ellos, para la Consejería de Cultura, participando en una campaña de diagnóstico cada 2-3 meses. Lo que hacemos es eso que llamamos una gran cobertura, hacemos un barrido fotogramétrico y los responsables de la Consejería de Cultura pueden ver a nivel de detalle
cómo se está deteriorando, qué parte, aquí hay una parte que está rota, cómo han saltado algunas de las, no sé si veis aquí, que hay una de estas planchas que son las que tapan el barco, es decir, como sistema de diagnóstico rapidísimo. Esto es una inmersión de 25-30 minutos y tenemos una ortofotografía, es decir, una planimetría, que esto era impensable hace 10 años si tuviéramos que haberlo hecho con dibujo, y como decía Javi, siempre había sido una interpretación. La ventaja es que esto es absolutamente objetivo, es decir, nosotros no intervenimos, nosotros documentamos, procesamos y les damos la ortofoto. Por lo tanto, no hay la interpretación del lápiz, ¿no? o del arqueólogo dibujando. Estas grandes coberturas, y ahora vuelvo a mis cachorritos, las GoPros, nos llevan, como podéis imaginar, ya hemos visto antes, ¿no? en esa planificación de la cobertura en la trinchera del Bou Ferrer, que eran 900 y pico fotos, pero a veces son 1000 y pico, 2000 y pico, es decir, son cientos, miles de fotografías para ese tipo de coberturas grandes. Me sale un callo en el dedo de tanto apretar el disparador y no me da tiempo, ¿no?, hacer todas esas fotos. Llega un momento en que la necesidad de ir tan rápido, porque tenemos limitaciones de tiempo y tenemos que hacer grandes coberturas, nos ha llevado a diseñar pues ese sistema que os he contado antes, la anécdota que también compartimos con colegas de Reino Unido y que han llegado a la misma solución por caminos diferentes, que es montar estas cámaras pequeñitas, cámaras de acción tipo GoPro, emparejadas. Incluso hemos ido más allá, porque aquí sí, soy yo en Mazarrón y llevo 3, ¿veis? 3 GoPro ahí, pero lo normal, lo que estamos utilizando nosotros son 2 montadas de esta forma. Este es nuestro invento, es utilizando materiales existentes, un soporte, montamos las 2 GoPro y los focos, y lo que hacemos es automatizar la toma de fotos, sincronizamos de manera que cada 2 segundos dispara una, y nosotros ya no tenemos más que estar encuadrando y no apretando los disparadores. De esta forma podemos hacer esas grandes coberturas con cientos, miles de fotos en un tiempo récord. De ahí también el título de esta intervención, ¿no?, que es deprisa, ¿no? Tengo que ir rápido bajo el agua, tengo que hacer las fotos muy despacio, ¿no? El título era por el refrán este famoso de vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Como os ha contado Javi, si no solapamos el 50% de las fotos, el modelo no sale. El 50% de las fotos, ¿cómo se solapa? O sea, tienes que estar memorizándolo con referencias. Aquí he cogido el asa de este ánfora y esta maderita. Ahora aleteo un poco, avanzo medio metro y compruebo que he avanzado un poco más allá, pero que mantengo. Tiene narices la cosa, porque estás ahí abajo a 30 metros y estás pensando, o sea, por eso vísteme despacio, ¿no? Fotografía despacio, muy, muy despacio, pero estás mirando el ordenador de buceo, que te están saltando las alarmas, y el manómetro que te dice que no te queda aire, que estás a 36 metros y que los 25 minutos de inmersión se te van. Con eso conseguimos, en un estado interesantísimo de estrés, este tipo de archivos enormes, con fotos horribles, porque no nos dicen nada, son trocitos, con los que, como ha explicado Javi, bueno, aquí si le diésemos al play, no, yo creo que no hace falta, si le damos al play es una simulación de cómo las GoPros van disparando solas, y por lo menos no tenemos que apretar el botón, solamente tenemos que ir encuadrando, ¿no?, y moviendo las aletas, y en fin, un baile. Ahora salía. Pero claro, la potencialidad de esta forma de registro es inmensa. Mirad, no sé si visteis en las noticias el año pasado el tesoro de Javea, ¿no?, el famoso tesoro, 50 y tantas monedas, unas pocas más ahora, como puedo decir aquí, en petit comité, que no salga de aquí, lo están grabando, ¿no? 50, bórralo. 50 monedas. Fue una noticia que salió, tuvo mucha repercusión, porque es un tesoro de monedas todas de oro, romanas, en la zona del Portichol de Javea,
Bueno, pues utilizamos fotogrametría, teníamos que ir muy rápido, teníamos que realizar la cobertura para posicionar cada una de las monedas, ¿vale? Todo esto, esta monedita, esta, que estaba dispersa por una amplísima zona y además rocosa, la tenemos, si eso lo hubiésemos tenido que hacer dibujando, pues yo no sé cuántos meses habríamos estado allí, porque, en fin, habría sido impensable. Tendríamos que haber descartado esa técnica de documentación y tendríamos que haber inventado otra o haber utilizado otra que nunca habría tenido la precisión que tiene esta. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el fondo marino, donde apareció el tesoro completamente disperso, es decir, que había una moneda aquí, otra moneda allá, una zona muy amplia. Probablemente fue un barco que se rompió contra las rocas y con los temporales se fueron dispersando las monedas. ¿Qué tenemos? Pues tenemos como 10 o 15 fragmentos como este, como os ha explicado Javi antes, que luego hemos unido y tenemos el fondo marino topografiado con el posicionamiento exacto de cada una de las monedas. Luego referenciamos, es decir, esa cartografía subacuática que tiene coordenadas relativas. Tomamos 2 puntos, sacamos una boya a superficie, marcamos con una estación total o con un GPS y orientamos. Y ya sabemos exactamente dónde está o dónde estaba cada una de las monedas. Ahora están en el museo, ¿no? Pero sabemos dónde estaban. Por lo tanto, hemos arrancado la página del libro, pero la podemos volver a poner. Estamos acabando. Creía que venías a echarme. Bueno, no todo es felicidad. Habéis visto que hay una serie de problemas. No todo es felicidad en las aguas someras. Cuando estamos a poca profundidad como aquí, en Mallorca, aguas cristalinas, 2 metros de profundidad, un barco increíble, entero, todo con la carga. No sabemos cómo se ha conservado sin expolio, o sin expolio importante por lo menos. Claro, trabajar en estas aguas a muy poca profundidad tiene una problemática añadida, por si fuera poco. Yo siempre digo que esto de bucear es resolver problemas. O sea, vas a bucear y es un problemón. Entonces tienes que ir quitando problemas. Y si quitas unos cuantos ya puedes hacer el trabajo. Este es el pecio de mazarrón, también a unos 2 metros de profundidad. Y mirad, ¿veis esto? Son todos los reflejos que son tan bonitos y que habéis visto muchísimas veces en la playa, ¿no? Cuando nos bañamos y está el sol fuera y hay un poquito de ola y se mueve el fondo, ¿verdad? Esos reflejos que se llaman cáusticas porque queman, ¿no? Es como una sobreexposición en las fotografías y que se mueven y que estéticamente quedan muy bien, pues eso... Sí. Antes hemos dicho que un problema en la fotogrametría es la textura poco yo, ¿no? Que es todo igual. Pero ahora vámonos al lado contrario y es, tenemos una textura que no es estable, o sea, cambia, muta, como si fuese un camaleón. De modo que, ¿cómo podemos sacar un modelo fotogramétrico de una superficie cuya textura, en el momento que hago yo una primera fotografía, cuando hago la segunda para tener el 50%, dentro de ese 50% no se repite la textura? Por lo cual, por tanto, es un problema, pero de primer orden. Es como hacer una fotogrametría a las nubes un día de viento. Exacto. No se están quietas, pues esto es lo mismo. Todo se mueve y nos estrellamos bastante, tenemos que ir inventando cosas. Y una de ellas, os hemos hablado de los targets, las dianas de referencia, que las genera el propio software y luego las identifica, pero llenar el yacimiento de targets no es suficiente. Tenemos que decirle al programa que esto y esto es lo mismo, aunque por aquí haya 20 brillos moviéndose, porque las nubes, el sol, el viento, y a veces decoramos, y no necesariamente en Navidad, ¿no? Los yacimientos pues con jalones, solamente conseguimos levantar el modelo gracias a poner estas cintas como las que se utilizan para marcar cosas en las calles, ¿no? Para que no pase la gente y todos los jalones que había en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Alicante, de la de Murcia, de la de Albacete y la de tal, porque vinimos con una furgoneta llena de jalones y lo rellenamos todo para dejar referencias fijas que no se movieran y que el programa pudiese identificar para hacer los cálculos y levantar el modelo.
en la campaña en la que hemos participado hace poco en Mallorca, 36, el yacimiento del SEC, Púnico, a 36 metros de profundidad. Este es el inicio de una inmersión, y aquí, pues no sé si lo veis, pero hay un tío que va aquí a toda leche y hay otro que va sin aletas andando, llevándose un material para allá. Es decir, esto es una excavación subacuática. Las aletas, cuando coges una cosa que pesa y la tienes que trasladar porque ya la has documentado y la llevas para ponerle un globo para subirla al barco, claro, bajo del agua, si tú levantas una cosa que pesa 7 u 8 kilos, tú te vas abajo, ¿no? Entonces nos tenemos que quitar las aletas, las dejas ahí en un sitio donde las localices luego, a poder volver al barco, y vas caminando, ¿no?, bajo del agua. Bueno, pues ese es el nivel, ¿no?, el ambientazo que hay en una excavación de estas, en la que además te está pitando todas las alarmas porque ya ni te queda aire ni te queda tiempo para volver a la superficie. Y en esas condiciones pues tienes que tomarte las cosas con tranquilidad para poder levantar un modelo, una planimetría como esta, que sería impensable. Y esta, bueno, tenemos una cosa que se me ha olvidado, es que la excavación avanza. Esta es una planimetría, pues estuvimos un mes allí excavando. Esta es una planimetría del día 15 o del día 20, pero hay 4 o 5 hechas antes, porque nos van marcando, son como las lonchas que vamos sacando de una rebanada de pan, ¿no?, las rebanadas de un pan de molde. Aquí ya está muy avanzada la limpieza de las maderas, pero tenemos otras como esta. Es decir, que no solamente hacemos una planimetría, sino que la excavación arranca, y cuando está en la fase 1 hay que hacer una cobertura y tener eso archivado, ¿no? La excavación sigue avanzando y tenemos el 2. ¿Para qué? Pues precisamente para ver la evolución de la excavación. Pero bueno, esto a 36 metros de profundidad, en ese ambientazo que habéis visto en la foto anterior, un tío corriendo sin aletas, el otro por allí abajo y yo fotografiando, al final, engrasando la maquinaria, pues lo conseguía hacer en una inmersión un poquito más larga, yéndome a 40 minutos y obligándome a hacer una parada con oxígeno puro arriba, en fin, unos líos tremendos, pero bueno, 40 minutos, Javi. 40 minutos. Todo por la ciencia, ¿no? Pero 40 minutos esto es impensable. O sea, esto con dibujo habríamos estado todo el mes. Sí. Todo el mes para hacer esto. Hubiésemos tenido un dibujante teniendo que bajar todos los días a dibujar con lo consecuente. Y es que no puedes seguir excavando. Es decir, o estás dibujando o estás excavando. Con fotogrametría digital, la persona responsable de realizar el modelo fotogramétrico en 40 minutos puede hacer la cobertura del yacimiento y hacer que el equipo siga excavando. De modo que si en una campaña sin fotogrametría podíamos centrarnos en el dibujo y dejar, por ejemplo, la excavación en un segundo plano, siempre sujeto a la evolución de la documentación, en este caso, con la introducción de la fotogrametría digital, estamos extrayendo, como hemos dicho, muchísima información, pero es que a la vez estamos facilitando que la excavación avance, pero a una velocidad impensable. Mirad, no sé si lo veis ahí, pero tengo 2 bloquecitos de hormigón de estos de obra, pintados de amarillo, con 2 targets de estos cada uno aquí. Estas son mis referencias fijas. La foto de antes, donde había el tío corriendo ahí sin aletas y tal, me están preparando el yacimiento para que yo haga la cobertura. Es decir, esa es la pareja. Yo ya llego y ellos están acabando, dejándomelo limpio. Ellos se van en el turno de antes, han acabado su inmersión y entonces yo empiezo a hacer la fotogrametría, la cobertura. Se trabaja de esa manera, absolutamente sincronizado. Lo he comentado antes, a veces el poco tiempo de permanencia, de poder estar poco tiempo bajo el agua, nos lo va a marcar las altas temperaturas, las bajas temperaturas, perdón, como en Mallorca, como os pongo ahí, Mallorca es un paraíso, pero este enero pasado estábamos peladísimos de frío y eso nos limitaba también el tiempo. Es decir, que aunque ahí no teníamos problema de descompresión, teníamos el problema añadido del frío y los temporales que entraran, porque estábamos trabajando en invierno, que también hay que tenerlo en cuenta. Estamos siempre planificando el día a día, mirando a EMET, ¿no?, la página con el parte meteorológico. Pero claro, la ventaja es estas imágenes, que son inéditas, están todavía sin publicar,
Mirad, esta es una foto normal, una foto con perspectiva, ¿no?, del inicio de la excavación de ese pecio de Mallorca, de Ses Fontanelles, y estos son unas 700 fotografías. Esto es una ortofoto sacada del modelo tridimensional. ¿Veis la diferencia? Esto es una vista en planta, una de las muchas aplicaciones o de las muchas utilidades del modelo tridimensional, que no tiene nada que ver con la foto normal. Aquí podemos medir, ahora os explicaré además qué es lo que estamos haciendo, medir ampliar todo lo que queramos y tomar todas las medidas que queramos. Obviamente en esta fotografía no podemos tomar medidas, está totalmente distorsionada por la perspectiva, ¿no?, de la toma fotográfica. Esto cumple otra función, no es una documentación planimétrica. De esa forma, lo que hemos conseguido con ese modelo tridimensional es, como os decía antes, reposicionar, y además en directo, día a día. Yo hacía la planimetría, la fotogrametría del avance de la excavación, y 2 arqueólogos estaban en tierra posicionando todos los materiales que otros arqueólogos iban sacando. Es decir, al tenerlos posicionados, al pasarlos al ordenador, ya los podían retirar. Y íbamos literalmente a toda leche. Es decir, en un mes se excavó un barco entero cargado de ánforas, que habría sido impensable hace unos años. Pero además, ese modelo 3D nos está permitiendo, este barco va a salir del agua, y ahí intervienen los ingenieros del puerto de Mallorca, y gracias a ese modelo 3D ellos pueden diseñar ahora, siguiendo pues, otros trabajos que se han hecho similares, como este, que es la extracción de una coca medieval, de un barco medieval en Países Bajos. Y este es el modelo que yo les hice. Bueno, ahora me están pidiendo pues eso, secciones, volumen, medidas. En base a esto, ellos pueden diseñar la estructura para extraer el barco. Es decir, las posibilidades que nos abre, la preservación de documentación son increíbles. Y bueno, vamos terminando. Ese abanico de posibilidades nos permite también tener colecciones virtuales de modelos tridimensionales. Sí, un poco lo que he dicho, lo que he comentado antes. La fotogrametría digital nos está permitiendo tener modelos tridimensionales de los elementos, no solo de la superficie del yacimiento arqueológico, sino también de los objetos que estamos extrayendo de él. Y esto es de grandísima ayuda gracias también a la inclusión de otro tipo de tecnologías auxiliares que, unidas a la fotogrametría digital, nos permite, por ejemplo, acercar el patrimonio de una forma muy próxima al público general, ya sea a través de visualizadores que nos permiten observar en 3 dimensiones el objeto en una pantalla, poder acercarnos, poder hacer zoom, poder ver un objeto, o a través de la realización de audiovisuales que permiten que reconstruyen aquellos elementos que han sido excavados y han sido documentados mediante fotogrametría digital, o mediante el uso, por ejemplo, de impresión 3D. La impresión 3D nos ha ayudado enormemente, sobre todo, a acercar ese patrimonio al gran público y, sobre todo, también a un público que de otra manera no podría acercarse al patrimonio, como por ejemplo los invidentes. He traído una impresión. Si queréis pasarla ahí, la veis. Es una impresión 3D de la superficie, de esa famosa zanja que hemos visto del pecio Bou Ferrer, donde podéis ver que gracias a la fotogrametría digital, a la obtención de ese modelo tridimensional, podemos tener un modelo que podemos tocar y podemos ver exactamente qué es aquello que está en el fondo marino y que muchos de nosotros no podremos bajar a verlo. El último paso, ya con esta diapositiva y la siguiente terminamos, pues es lo hemos comentado al principio, la restitución virtual de cómo era ese barco, cómo era esa nave que estamos excavando, pero basada en las evidencias científicas, basada en los datos arqueológicos. Esta es la restitución del Bou Ferrer, hecha precisamente con base en esas fotogrametrías que habéis estado viendo antes. Y dando un paso más allá,
por ejemplo, National Geographic nos pidió todo ese material, todos esos modelos tridimensionales y todas esas fotogrametrías para crear el modelo virtual real del Bow Ferrer para dedicarle uno de los capítulos de su famosa serie Dragando, Drenando los océanos. La primera temporada eran 6 capítulos y empezaron con el Titanic, y la segunda temporada fueron otros 6 capítulos y empezaron con el Bow Ferrer. A nosotros lo que nos deja muy contentos es saber que eso no es un invento, que no es una obra artística, que tendría su mérito, sino que es realmente mantiene las proporciones y las formas del barco que nosotros excavando. Disculpad que nos hemos enrollado más de la cuenta. Me imagino que os habéis dado cuenta de que nos gusta el tema. Tenemos ahí otro PowerPoint de otras 100 diapositivas, por si queréis seguir. Muchísimas gracias por la atención, y si tenéis alguna cosa o alguna duda que queráis que os respondamos, pues aquí estamos, Javi y yo. Gracias. Muchas gracias, Javier, José Antonio. Ya, os he dicho antes que soy fan de lo que hacéis, pero ahora, después de escuchar todo esto, soy más fan, de verdad. Me gustaría ese documental, si está ahí público, yo lo quiero ver, por supuesto. Tenemos pocas preguntas, espero que tengáis alguna. Yo tengo una que quiero hacer. No se ha tocado el tema, hemos hablado de la fotogrametría, que ha sido la palabra, está el apalabrados, haciendo humo. Hemos aprendido ya una palabra esta noche, ¿no? Sí. Bisbal, si estuviera escuchando esto, haría una canción con esto. Ha hecho Ave María, bulería y le faltaba esta, fotogrametría. ¿Cuándo será mía? Esto por supuesto. Bueno, pues la fotogrametría aérea que hemos dicho se ha revolucionado con los drones. ¿Y los drones submarinos no se está utilizando para esto que estáis trabajando vosotros? Bueno, hay nuevos drones submarinos de hace unos años. Se utilizan, hay 2 grupos de drones submarinos. Los que llevan un umbilical tienen unas limitaciones, necesitan la alimentación de superficie y se están utilizando sobre todo para las zonas muy profundas. Allí donde no podemos llegar con buceo, se puede mandar un dron unido a superficie y hacer coberturas de zonas y de naufragios. Sí, se empiezan a utilizar. Y los hay también autónomos que se programan, se les dan unas coordenadas, acopla esto, y funcionan pues durante un mes levantando modelos tridimensionales de determinadas, no solamente con fines arqueológicos, sino también estratégicos o de defensa, pero sí. ¿Alguna pregunta por aquí en sala? Mira, tenemos aquí una y si tenéis otra ya. Yo lo que quería saber es cómo se llega al proceso pero antes, como diciendo, ¿cómo saben que hay un barco ahí, ¿no? ¿Quién determina eso? ¿A través de los sonars de los barcos que van? ¿Cómo se hace eso? A veces es de una forma muy casual. Los pescadores, sabéis que pasan las redes y utilizan artes de arrastre en el fondo y al final acaban arrastrando aquello que se encuentra en el fondo. Y muchas veces sacan ánforas. Además de peces, sacan ánforas. Gracias a eso, y contando con la honradez muchas veces de estos grandes profesionales, podemos saber dónde... Aquí se me engancha la red y he sacado una ánfora. Va el equipo de arqueólogos y verifica que realmente hay un barco hundido ahí. Esa es la forma de hallazgo casual. También la gente que bucea en clubes de submarinismo, centros de buceo, pueden encontrar el Bow Ferrer. De hecho, se llama Bow Ferrer porque lo encontraron 2 buceadores, Pepe Bow y Antoine Ferrer, y por eso lleva su nombre, porque ellos, en vez de dedicarse a expoliarlo, lo notificaron a las autoridades y en reconocimiento a su honradez, pues le pusieron el nombre de sus apellidos, ¿no? Y luego, por último, ¿no? Lo que sería la situación ideal es la realización de campañas de prospección arqueológica, las cartas arqueológicas, que no van al ritmo que nos gustaría y que tampoco se pueden realizar a la profundidad que nos gustaría. Pero casi todas las comunidades autónomas costeras tienen programas más o menos adelantados o más o menos ágiles para cartografiar desde una perspectiva arqueológica los fondos marinos. Aquí lo ha estado haciendo el MARC durante unos años, se han prospectado zonas como la Albufereta, la zona de Guardamar, la zona de Tabarca, es decir, existen cartas arqueológicas de todas esas zonas
pues de 0 a 20 metros, a lo mejor, de 0 a 30 metros. Queda mucho por hacer. Lo ideal sería hacer carta arqueológica de toda la zona accesible. Y luego están también las apariciones por otro tipo de estudios, ¿no? Por estudios de impacto ambiental en biología o por las cartografías que hacen de fondos marinos también el Ministerio de Defensa a través de la Armada. A veces se detectan yacimientos y si están asequibles, ¿no? Si están accesibles al buceo, pues bajamos, ¿no? Depende de la comunidad autónoma, ya se determina quién baja y se estudia o no. Hay muchísimos barcos que se conocen, como el Bou Ferrer, por ejemplo, a 300, 400, 600 metros de profundidad, que están detectados con sonar de barrido lateral, pero que no se puede excavar a esas profundidades. Esa es la bondad de este yacimiento, que está a 25 metros de profundidad. Habéis visto las limitaciones que tenemos a 25, 30, 40, 100 metros en Antiquitera. Más allá de eso, excavar a 100 metros es una innovación mundial, lo que están haciendo ahí con ese barco. Bueno, seguiremos vuestro trabajo de cerca, de verdad. Si tenéis más preguntas, os podéis acercar ahora. Incluso han traído, os quiero agradecer un montón todo esto que habéis traído, que parecen juguetes, pero es tecnología punta y eso vale más que yo sepa. Así que muchas gracias de verdad, Javier, José Antonio, un aplauso para ellos, de verdad. Y nada más, nos vemos dentro de un mes. Estad atentos a ADC Alicante, tenemos un montón de eventos y dentro de un mes aproximadamente, todavía tenemos ahí la fecha ahí variable. En octubre volvemos con Noche de Ciencia. Gracias a vosotros por la paciencia y nos vemos pronto. Gracias. Adiós.